Hola, buenos días. Buen día. Buen día, profe. Hola, Bruno. Buen día, profe. Bueno, no pude corregir los recuperatorios todavía. Espero hacerlo en lo que queda del día. Las notas fueron sensiblemente, por lo que yo vi en general, fue bastante mejor que en el primer examen. Así que bueno, creo que un alto porcentaje de ustedes va a estar en condiciones de promocionar. Pero bueno, eso bánquenme que termine de hacerlo entre hoy y mañana. ¿Qué más? Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Bruno, te hago una pregunta. Sí, decime. ¿Para cuándo va a ser el trabajo práctico? A ver, déjame empezar. ¿Cuál es la última semana de clases de cursado? A ver, puede ser que terminemos... Yo el 25 de noviembre rindo un parcial, así que, y es el último que rindo, así que creo que por ahí debe andar la fecha. 25 de noviembre. Ah, yo pensé que se extendía hasta la primera semana de diciembre. Sí, por lo que yo tengo Sí. entendido es la 1 de diciembre. Pero se aprovechan para tomar tipo recuperatorios y todo eso, pero generalmente siempre se cierra tipo a los 20 y pico. A mí siempre me pasó eso. Uh-huh. Bueno, yo las consignas se las voy a pasar, las voy a tratar de armar ahora en los próximos días, así tienen, más que nada para que tengan tiempo para organizarse. Va a ser un trabajo que si se juntan por ahí en 2 o 3 días ya lo hacen, pero se los voy a pasar con tiempo, así ustedes se organizan para que no se les junte con el resto de las cosas. Desde el punto de vista conceptual, las herramientas que les quería dar ya se las di en la primera unidad. Todo lo que resta por ver son temas puramente empíricos a nivel mundial y de Argentina. Así que, digamos, todo lo que resta por ver, bueno, como por ahí es más descriptivo, pero ustedes en sí las herramientas para hacer el trabajo ya las tienen, lo más que les resta por ahí es buscar un poco de info. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo en los próximos días voy a armar las consignas y para entregarlo van a tener hasta el último día de clases. Ahora, los que quieran organizarse y entregarlo antes, están invitados a hacerlo. Bruno, y otra Sí. consulta. El tema de los equipos, ¿cómo es? ¿Se pueden armar o los armas vos? Los equipos los voy a armar yo por el siguiente motivo. Como son muchos y un poco producto de la virtualidad, que por ahí a muchos les puede haber dificultado relacionarse entre sí, me parece que la manera más eficiente de que todos estén en un grupo es yo directamente agarrar el listado de todos los que se presentaron a los exámenes y bueno, y armar los grupos ahí a partir de ese listado. Así me aseguro de que nadie queda afuera y que todos los grupos tengan más o menos la misma cantidad de gente y no los hago perder tiempo a ustedes en encontrar con quién sí y con quién no. Así que nada. Sí, es un poco una decisión vertical, pero me parece que creo que es lo más eficiente, además que me permite a mí también mezclar gente que tuvo mejores notas y notas no tan buenas, para que sea todo más parejito.
Así que bueno. Les voy a compartir pantalla. Bueno, ¿están viendo ahí la presentación? Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Ok. ¿Cómo hago, chicos, para ocultar esta barra negra de arriba? Que me resulta muy molesta. ¿Cuál es la barra de arriba, Bruno? Pues yo la que tipo dice que estaba viendo la pantalla, no sé cuál. Esta cosa negra que está acá. Bueno. Ahí está, ahí sale sola. Bueno, voy a intentar en la clase de hoy darles un pantallazo muy rápido por las 4 o 5 variables de interés que describen los grandes patrones de movimiento de la geografía económica mundial. La clase pasada con Nico vieron la evolución de una de esas variables, que es el PBI, que digamos es la variable que en última instancia nos interesa, el entender los procesos mediante los cuales el PBI, tanto a nivel absoluto como en términos per cápita, se concentró en pocas regiones o se expandió, un poco ver cómo fue el patrón de evolución geográfica y también, obviamente, de las inequidades en los indicadores per cápita. Hoy lo que vamos a ver un poco es la evolución de los flujos de bienes y de personas que están también, que ayudan en parte a explicar y que son causa y a la vez también son consecuencia de estos cambios en el PBI de las distintas regiones. Bueno, por esto voy a pasar rápidamente como para que estemos todos nuevamente en tema. Como habíamos hablado en la clase pasada, hasta la Revolución Industrial el crecimiento económico había sido muy lento. Estos análisis, la verdad que estos análisis históricos un poco se hacen en base a indicadores proxy. Lo que se mira generalmente son los antecedentes sobre la esperanza de vida al nacer, porque ese es un proxy muy importante sobre el nivel de desarrollo humano y por ende también del desarrollo económico. Hacia el año 1000 la esperanza de vida al nacer era de 24 años. En 1800, o sea, piensen ustedes, promedio de vida 24 años. Hacia 1820 era de 36 años. Esto un poco revela los cambios en la tecnología que se trasladan en última instancia a la calidad de vida y y también son un fuerte indicador de la calidad del suministro de alimentos. Y bueno, y al día de hoy la esperanza de vida promedio está en los 70 años. Entonces, entre el año 1000 y los inicios del siglo XIX, pese a que todo el mundo tuvo un crecimiento del Producto Per Cápita muy lento, en Occidente fue ligeramente superior al resto del mundo, pero acumulado a lo largo de los años implicó que triplicara su renta per cápita respecto al resto del mundo, que en todo ese periodo apenas le incrementó en 1/3. Y también tuvo un crecimiento más fuerte de la población. Detrás de esto en Europa hubo un lento progreso técnico, más que nada en lo que es tecnología del transporte. En 300 años multiplicó por 20 el comercio mundial, y eso permitió que comience a haber una especialización. De hecho, dentro de Europa los distintos países empezaron a especializarse en distintos productos,
y al mismo tiempo permitió un despegue de la productividad hacia el fin de este periodo y hacia el inicio de la revolución industrial, gracias a la transferencia de tecnología a zonas que eran ricas en recursos naturales. Básicamente esto es la implantación de ciertas especies animales, como el haber llevado el ganado, las ovejas, las vacas, los caballos, el ganado y los cultivos, que eran el grueso de los cultivos europeos, el trigo, por ejemplo, y la papa, no, perdón, la papa es originaria de América, pero los cultivos, como por ejemplo el trigo, fueron llevados a estos territorios abundantes en tierras aptas para cultivo, junto con nuevas tecnologías agrarias, por ejemplo, vinculadas al arado, al riego y demás. Así que esto lo que hizo, a ver, cuando uno aplica una tecnología a un gran campo de aplicación, supónganse, no sé, el agro argentino, si uno hace un descubrimiento tecnológico, lo aplica a un gran mercado y eso multiplica el potencial productivo del lugar. Distinto si yo diseño una tecnología que solamente me sirve para una aplicación puntual, para resolver un problema puntual y sin mercado. Entonces, esta acumulación de progreso técnico y la aplicación a un gran volumen de factor productivo sobre el final de este periodo facilitó la revolución industrial porque, básicamente lo que permitió fue poder abastecer de alimentos a una población la europea, que ahora necesitaba la fuerza de trabajo principalmente dedicada a la producción de bienes industriales. Entonces llegamos al periodo de la Revolución Industrial, que como ya hemos hablado anteriormente, no sé si recuerdan la clase donde Nico dio el ejemplo de Manchester, con lo que era el desarrollo de la factoría. Lo que era Liverpool, tipo, creo que era el ejemplo ese, ¿no? Claro, bueno, Liverpool, sí, era Liverpool en realidad, tenés razón, porque era una ciudad con puerto. Manchester creo que no es una ciudad con puerto. Pero bueno, está bien el ejemplo que estás dando. El contar con un mercado externo, que eran prácticamente las élites de las colonias de Gran Bretaña, las élites y las clases medias propias, eso sumado a la tecnología fabril, permitió que comenzara la producción masiva de bajo costo, explotando economías de escala. Todo esto apalancado, como yo les mencionaba, en la flota mercantil, es decir, en los progresos en la tecnología de navegación, y en este mercado de consumo que proveían las colonias. Digamos, las colonias básicamente proveían de materias primas, entonces quienes se quedaban quienes explotaban esas materias primas, supónganse, por ejemplo, no sé, los tipos que lideraban que estaban a cargo de todo lo que era el comercio de la producción de seda en la India, de metales preciosos en Latinoamérica, por ejemplo, conformaban un mercado de consumo que después era el receptor. Discúlpenme, chicos, denme un segundo que tengo que atender un asunto y vengo. ¿Lili? Bueno, te dejo esto. Discúlpenme, tenía que abrir la puerta. Bien, entonces, una vez que la tecnología permite lograr un mercado amplio y a su vez tecnologías con explotar economías de escala,
se produce, esto habilita la revolución industrial, que a su vez contó con el respaldo de la provisión de materias primas, esto que veíamos anteriormente de haber aplicado tecnología, de haber llevado tecnologías agrícolas a nuevos territorios que eran abundantes en recursos naturales. Bueno, después el proceso de difusión industrial fue llevando, primero la revolución industrial primero se esparció hacia los países europeos cercanos a Inglaterra, como Bélgica, Holanda, después más tarde Alemania y Francia, y también a los Estados Unidos, que era la principal colonia de los británicos. Y bueno, posteriormente también el proceso llegó a Japón, que ahora vamos a ver un poquito más adelante. Japón, su gobierno, el gobierno de aquel entonces, de fines del siglo XIX, generó las condiciones. Japón tenía ciertas condiciones naturales para la industrialización y el gobierno terminó de generarlas. Ahora lo vamos a ver. Entonces, esto genera 3 polos de crecimiento, que son Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, que lideraron el crecimiento durante la segunda mitad del siglo XIX y después durante el siglo XX. Y bueno, durante el siglo XX, China e India, que eran las 2 economías más grandes del mundo, no habían despegado. Y no habían despegado porque pese a su gran tamaño, no habían logrado conformar grandes mercados internos, básicamente porque carecían de por los altos costos de transporte interno. Es decir, era escaso el comercio dentro de la región, de manera que, bueno, eran quizás unidades políticas, pero no eran unidades económicas. Para tener una unidad económica tenés que tener una gran densidad de comercio y un bajo costo de transporte dentro de todo tu territorio. Ese no era el caso, y eso lo que impedía era que explotaran economías de escala. Entonces, bueno, como les mencionaba, uno de los polos fue Europa Occidental, a partir de la innovación tecnológica de la revolución industrial, y después este proceso fue expandiéndose gracias a la integración comercial. Por un lado, fueron levantándose las barreras comerciales que había dentro de los países. Por ejemplo, dentro de Alemania había una infinidad de aduanas, que bueno, este es un proceso que llega a su fin con lo que se llama el Zollverein, o la unión aduanera. Después los acuerdos entre los países, y también la instalación del ferrocarril y otras obras de infraestructura, como la canalización de los ríos. Todo eso reduce los costos de transacción entre los países. Obviamente este proceso se ve interrumpido por las guerras, pero se retoma en 1950, con, bueno, hasta el punto que ustedes ven hoy de lo que es la Unión Europea, en donde prácticamente no hay ningún tipo de costo para comerciar entre los países. Después, bueno, Estados Unidos recibió la transmisión de innovaciones tecnológicas que venían del Reino Unido, y bueno, gracias a la apertura que tenía de mercado europeo para exportar, a su gran disponibilidad de recursos naturales y a la inmigración masiva que recibió, todo eso le permitió contar con un gran mercado de consumo, tanto local como externo, que le permitiera explotar economías de escala. En el caso de Japón, que yo les mencionaba antes, Japón contaba con las precondiciones porque en aquel entonces, hablamos mediados del siglo XIX, era un país de 37 millones de habitantes, que para las tecnologías de la época era un enorme mercado de consumo. Tenía prácticamente la misma población que tiene Argentina 150 años después. Entonces, contaba con un gran mercado de consumo, y lo que le faltaba era, por un lado, integrarlo, que eso fue un proceso que logró con su integración política. Japón
hasta mediados del siglo XIX era un estado con, digamos, dentro del cual había diversos estados feudales. Creo que la figura de los samuráis remonta a ese sistema político, era como un sistema feudal con muchos señores locales y muchas barreras internas al comercio y al... que todo eso obviamente disminuía el tamaño de mercado, y con la integración política esas fronteras internas son eliminadas. Entonces, de esa manera, esos 37 millones de habitantes ya no tienen restricciones administrativas para comerciar entre sí, y después el Estado, que en este caso es un proceso que se denominó la Restauración Meiji, que bueno, fue la dinastía imperial que tomó control del país, lo que hizo fue complementar esa integración político-administrativa de eliminar fronteras con integración económica, es decir, en términos físicos, de establecer ferrocarriles, poner líneas de telégrafo, hacer rutas, poner un sistema de correo, de manera de terminar de unificar todo ese mercado y hacer un gran mercado interno. Y por último, lo que le faltaba, que era el desarrollo tecnológico, lo hizo traer de Occidente, mandó afuera a capacitarse, básicamente mandó a capacitarse muchos japoneses afuera, a regresar al país, y entonces de esa manera, combinando tecnología con un gran mercado interno, Japón pudo comenzar a explotar economías de escala y iniciar un proceso de desarrollo industrial. Nuevamente ese proceso se iba a ver interrumpido por la guerra, pero fue retomado rápidamente después de la guerra, básicamente por esto que yo les comentaba anteriormente, del interés de Estados Unidos de que los países que eran limítrofes con la Unión Soviética, China y los países comunistas, se desarrollaran rápidamente para evitar generar un caldo de cultivo que pudiera inclinar a grandes proporciones de población a abrazar el socialismo. El resto de Asia tuvo un desarrollo más tardío, que es justamente este proceso que yo comentaba recién, que después de la Segunda Guerra se dio en Japón, no solamente para alejar a Japón del comunismo, sino directamente también para evitar una rebelión generalizada contra la ocupación americana. Pero bueno, después nuevamente Estados Unidos abrió su mercado a los otros estados de Asia que estaban cercanos a Japón y a China, que bueno, también mediante políticas activas de formación de mano de obra y importación de tecnología y aprovechando ventaja salarial, todo eso combinado con el acceso al mercado americano y al mercado japonés permitió un rápido desarrollo de países como Singapur, Taiwán y Corea del Sur. La industrialización de Asia, que pasa de Japón a los tigres y después ya en los 80 empieza a pasar a China, es producto de la apertura de China al mercado mundial. Fíjense ustedes, a ver, China tenía un gran potencial mercado interno, porque era el país con más población en el mundo, pero esa población tenía una muy baja dotación de capital, prácticamente nula, por lo cual era una población con un nivel de ingreso muy bajo, o sea que per se no era un mercado, era un mercado con 1.000 millones de personas, pero un ingreso de subsistencia, de manera que no tenía manera de fomentar un consumo masivo de algún tipo de bien industrializado, y al mismo tiempo era también, piensen que China es un país muy extenso, y en aquel entonces tenía muy mala comunicación interna, no tenía infraestructura de transporte. De manera que China, para empezar a explotar economías de escala, tuvo que abrirse al mercado mundial, y esta apertura se dio en algunas ciudades costeras.
tras la muerte de Mao y algunas trifulcas internas, asume el poder un líder reformista que se llamaba Deng Xiaoping, que fue continuador del acercamiento que había tenido China con Estados Unidos. Piensen, Richard Nixon, por estas épocas, en los 70 fue el primer presidente americano en visitar la China comunista. Esto un poco también a raíz de la disputa geopolítica que se había iniciado entre China y la Unión Soviética. Entonces, con este acercamiento comienza en China una apertura de algunas ciudades costeras a la atracción de inversión internacional, que, bueno, obviamente es una inversión internacional que lleva tecnología y lo que hace es aprovechar las ventajas competitivas salariales. De ahí en adelante es todo un sendero de crecimiento a tasas muy aceleradas, porque, bueno, a medida que empiezan a caer las inversiones a China, bueno, empieza a haber un efecto de economía de aglomeración, se empieza a crear un mercado interno, empiezan a aparecer las economías de aglomeración que empiezan a atraer a su vez a más empresas, y fíjense, es un proceso que al día de hoy sigue continuando, no tenés manera de crecer persistentemente al 9%, sino es mediante la constante aplicación de capital a una economía que es abundante en trabajo. Y en el caso de India, este proceso todavía no termina de dispararse, porque sigue siendo una economía muy cerrada y con un mercado interno muy desintegrado. O sea, nuevamente, los indios son 1.000 millones de personas, pero internamente es un país con un sistema de transporte interno muy deficiente, y a su vez, pese a que se ha liberalizado, es una economía que sigue siendo muy cerrada. De manera que, bueno, India todavía tiene por delante eventualmente su gran despegue económico. Así que, bueno, en definitiva, como podemos ver, la difusión industrial se fue dando por la cercanía geográfica a los polos de crecimiento y la posibilidad de explotar economías de escala. Bueno, se nos está terminando el tiempo de este Zoom, así que yo ahora corto y pasamos otra vez a una nueva sala. Bueno, acá estamos. Chicos, a todo esto les quería preguntar, ¿quieren que sigamos con esta modalidad de Zoom? Que, bueno, aparentemente lo que hace es que no haya problemas para que nadie se conecte. ¿O quieren que volvamos a Teams? Porque a mí la verdad que me resulta por ahí bastante molesto tener, y calculo que para ustedes también, tener que interrumpir la clase cada 40 minutos para volver a conectarse. Mira, Bruno, por mi parte, la verdad que no me molesta cursar mientras que se curse, menos me molesta tipo, por donde sea la plataforma. Capaz que sigue bastante molesto entrar cada 40 minutos al Zoom, pero por mí, por cualquier plataforma. Ok. Bueno, nada, si alguien tiene después alguna sugerencia al respecto, probamos. Yo la verdad que con todas las plataformas algún problema tuve, que gente no podía entrar, que yo no podía grabar o no podía tomar asistencia. Bueno, al final asistencia no estoy tomando. Sí, decime. Yo creo que va a ser más cómodo para todos Google Meet. Y el tema de grabar, que en ese momento, perdón por el ruido de fondo, pero
El problema que tenías para grabar, yo estoy grabando las clases y las estoy subiendo a YouTube. Obviamente privado solo para nosotros, Claro. para el que tenga el link. Bueno, voy a hacer una prueba. Con Google Meets no me acuerdo cuál había sido el problema. ¿Era el grabado, puede ser? Si yo recuerdo bien, sí, era ese el problema, nada más. Bueno, voy a evaluar de vuelta esa posibilidad entonces. Porque, bueno, nada, a ver, Zoom anda bien y todo, pero a mí por lo menos me irrita bastante tener que frenar cada 40 minutos y volver a entrar. Y creo que para ustedes tampoco es demasiado simpático. Así que, bueno, sigo compartiendo. Bueno, como resultado de estos procesos que yo describía recién, se conformaron esos polos se fueron conformando esos polos de crecimiento. No voy a ahondar mucho en esto porque ya por ahí el proceso de manera estilizada ya un poco lo vimos con Nico la vez pasada, que bueno, fue entender por qué la actividad económica se concentra desde 1820 hasta el año 2000, por qué se concentra y por qué después empieza a desconcentrarse geográficamente. Así que ahora sí paso de lleno a hacer un rápido repaso por las otras variables de interés, que son básicamente las variables que hacen al movimiento de bienes, servicios y personas. En cuanto a los flujos comerciales, al movimiento de bienes y servicios. Desde mitad del siglo pasado, el comercio triplicó su peso con respecto al PBI. Esto uno lo mira rápidamente, si uno agarra la suma de las exportaciones de todos los países, lo mide como porcentaje que representa del PBI mundial, esto ha ido incrementándose fuertemente. Fíjense que del año 50 a fines de la década pasada, había pasado del 5 al 25%, se ha multiplicado por 5 este ratio. Esto les pregunto a ustedes qué interpretación práctica tiene, digamos, cómo lo pueden interpretar en términos de lo que hacen las empresas. Si alguien se anima, sin miedo. Me quedé pensando, puede ser, Bruno, que en el caso de, no sé, por ejemplo, de una empresa de autos, por ejemplo, que está instalada en Argentina, que las piezas, por ejemplo, no las fabrica en Argentina, sino que las importa. ¿Puede ser por eso? ¿O que es tipo que las empresas... Bien, está excelente el ejemplo. En términos, a ver, para generalizarlo con un concepto, lo que ocurre es que las cadenas de valor se transnacionalizan, se vuelven más internacionales. El ejemplo que vos diste de los autos está perfecto, es quizás el ejemplo más representativo de esto. El auto no se fabrica, o sea, los bienes dejan de fabricarse de punta a punta en un mismo país y tienen cada vez más contenido proveniente de otros países. Así que bien ahí con el ejemplo, Tiago. Entonces, bueno, como decíamos, este incremento en el peso del comercio en la actividad económica mundial, vamos a ver ahora en las próximas slides, se explica principalmente por el comercio de insumos. Van a ver que hay un creciente peso del comercio de inputs en detrimento del comercio de bienes finales. Y a su vez esta tendencia se explica principalmente por el comercio de bienes que no son commodities.
A ver, bueno, en el texto donde yo saqué esto decía bienes de alta tecnología. Bueno, es difícil definir qué es alta tecnología y qué no, pero lo que esto refiere es que no es que no es que el porcentaje no es que el peso del comercio sobre el PBI creció por ser comercio de granos o de bienes primarios. No, justamente este fenómeno del que hablábamos recién, de la transnacionalización de las cadenas productivas, implica que el comercio que crece es de bienes que ya tienen algún grado de procesamiento. O sea, no son commodities, son normalmente digamos, bienes que ya sufrieron algún tipo de proceso de manufactura. Entonces, a ver, por ejemplo, el mineral de hierro hace un solo viaje hasta su primer destino, y ahí ya es transformado, no sé, por ejemplo, en acero, y después ese acero se exporta a otro, ya lo que se exporta a ese otro país es acero. Está bien, el acero todavía es un commodity, pero como tal hace un solo viaje. Después ya hay un país que te lo transforma, ya te lo transforma en un bien que no es commodity, porque te lo transforma en el capó de un auto, en una válvula, y bueno, después esa válvula empieza a viajar contenido en otro producto. Pero bueno, entonces un poco esta es la idea detrás del hecho de que el incremento del comercio, el peso del comercio en la economía mundial, va a venir explicado por bienes que no son commodities, es decir, por bienes que son partes intermedias de otro producto. Después, otra tendencia que se observa desde mitad del siglo XX es el fuerte crecimiento del peso de los países emergentes en el comercio mundial. Y esto está muy vinculado a lo que decíamos recientemente. A ver, el surgimiento de las cadenas de valor global, o de esta producción transnacional, lo que busca es explotar economías de escala. O sea, por ahí un producto que antes se producía íntegramente en Estados Unidos y se consumía en Estados Unidos, ahora para hacerlo más barato necesitamos incluirle un mayor porcentaje de comercio. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos que, no sé, supongan una maquila en México, maquilas que son las ensambladoras. Por ahí para un determinado producto te conviene fabricar todas las partes en Estados Unidos, pero te conviene ensamblarlo en Ciudad Juárez, que es ahí en la frontera entre México y Estados Unidos, del lado mexicano. Entonces, ¿qué sucede? Decíamos, este incremento del comercio y del comercio de inputs, lo que busca surge por justamente la necesidad de aprovechar ventajas comparativas, y principalmente de ventajas comparativas en términos de salario. Por ende, va a haber un crecimiento relativo mucho mayor del peso de los países emergentes, que son justamente los países que tienen esta ventaja comparativa en salarios. Van a ser los que más expliquen este incremento en el comercio global. Y bueno, obviamente el cuarto punto que tenemos acá, que es el creciente peso de los bienes intermedios y las cadenas de valor globales, bueno, esto es justamente todo esto que yo les venía explicando. O sea, fíjense que son el comercio de bienes que no son commodities, el peso de los emergentes, el peso de los bienes intermedios, todo esto son distintas caras de un mismo fenómeno que es el surgimiento de las cadenas de valor global. Así que bueno, también a su vez hay un desplazamiento del contenido tecnológico hacia países emergentes dinámicos, es decir, a ver, no todos los países emergentes, sino solamente algunos países emergentes, como por ejemplo, típicamente uno mira el caso de China, han ido capturando cada vez fases más complejas
de las cadenas de valor. Es decir, cada vez agregan más contenido tecnológico a sus exportaciones. Piensen que al principio China era la manufactura solamente de peluches y de juguetes y de o sea, el típico Made in China o de productos de baja calidad, y con el paso del tiempo ha ido haciendo un upgrade, es decir, ha ido internalizando, o sea, ha ido realizando dentro del país etapas del proceso productivo que requieren, que tienen un mayor contenido tecnológico o que son más complejas. O sea, el caso típico es que arrancó haciendo juguetes y textiles, después ensamblando celulares, y ahora, además de ensamblar el celular, fabrica componentes, los componentes que tenés que ensamblar. Miren, de hecho, el lugar donde se originó la pandemia, que ahora no me acuerdo el nombre de la ciudad, pero que bueno, a ver, no sé si alguien se lo acuerda, pero bueno. Wuhan, creo que era. Wuhan, sí, ¿verdad? Es. Exactamente. Bueno, al inicio de la pandemia, uno de los problemas que hubo fue que había empresas de Estados Unidos que creo que se abastecían de semiconductores que eran fabricados en Wuhan, por lo cual se les cortó el abastecimiento de semiconductor, que es una pieza clave en cualquier bien electrónico que uno fabrica. Y bueno, y ha ido haciendo el upgrade al punto que hoy día en China ya hay empresas que hacen su propio diseño de productos, su propia ingeniería, todo. Y bueno, después los países ocupan roles diferentes en las cadenas de valor global. Típicamente los países, a medida que van incrementando su nivel de ingreso, van desplazándose hacia tareas de mayor complejidad y valor agregado. Un poco, a ver, por un lado porque van desarrollando las capacidades para hacerlo, esto es un poco producto del aprendizaje, vos arrancás ensamblando un celular, y bueno, eventualmente vas haciendo el upgrade a otra tarea, por ahí ves que podés empezar a hacer, una vez que aprendiste eso, empiezas a hacer reparaciones o a fabricar un componente en particular, y bueno, son aprendizajes que una vez que se realizan, facilitan el aprender a hacer otra tarea. Y por otro lado se ven forzados a hacerlo porque a medida que vos que vas industrializándote, vas aumentando tu demanda laboral y van subiendo los salarios, ya no sos competitivo, dejás de ser competitivo en esas tareas que para las cuales te vinieron a invertir inicialmente. O sea, si suben los salarios, y ya no sos tan competitivo en términos salariales para hacer el ensamblaje de los celulares. Entonces, o para hacer prendas textiles. Entonces, esa industria va migrando a otros países que todavía no se han desarrollado, como por ejemplo, no sé, Laos, Bangladesh, en su momento también Vietnam. Entonces, bueno, esto también determina el rol que los países ocupan en las cadenas de valor. Los países europeos han migrado hacia lo que es aguas arriba de la cadena de valor, todo lo que es el I+D, la ingeniería, el diseño, y bueno, ya todo lo que son en sí los procesos fabriles, en buena parte los han hecho el outsourcing a países de salarios más bajos. La clase que viene nos vamos a dedicar exclusivamente a cadenas de valor, y con eso vamos a cerrar el capítulo de análisis mundial, y vamos a ver un poco más en profundidad y con ejemplos estos procesos y las características que tienen las cadenas de valor. Bueno, al mismo tiempo ha habido también un cambio, bueno, esto es un poco lo que mencionábamos antes del papel de los países, del mayor peso de los países emergentes en el comercio. Las barras azules son el año 70, la verde el 90 y la naranja el 2010.
Fíjense, esto se ve muy claramente. Por ejemplo, acá arriba de todo tienen Estados Unidos, por acá tienen Alemania, acá tienen, por acá está Reino Unido también, Japón. Bueno, fíjense esos países, principalmente uy, se me fue. Fíjense típicamente, a ver, sin ir más lejos, Estados Unidos y Alemania, en los 70, de los 70 al 2010 han ido perdiendo peso en el comercio mundial. Todo eso a expensas de quién, principalmente de China y un par más de países asiáticos. Ha habido un gran desplazamiento de los flujos de comercio hacia la región asiática, principalmente porque también en China y sus vecinos ahí marítimos se han montado cadenas de valor con un intenso intercambio. Bueno, esto es un poco lo que les mencionaba antes, el peso que han ganado los bienes intermedios en el comercio mundial. Fíjense que antes los bienes intermedios más o menos hasta el año 74 tenían una proporción similar a la de los bienes finales en el comercio, y a partir de la década del 70 incrementan, o sea, se desmarcan, incrementan su participación, al punto que, bueno, si uno divide el comercio en bienes primarios, bienes finales y bienes intermedios, es decir, bienes primarios los que surgen de la agricultura, la minería, bienes sin procesar, después, bueno, bienes finales, que es lo que directamente va para el consumidor, han perdido bastante participación con respecto a los bienes intermedios, o sea, un país que recibe un bien primario u otro bien intermedio y con eso fabrica otra pieza que se inserta en otro proceso productivo. Así que bueno, esto es simplemente por ahí un poco poner en números lo que es una tendencia muy importante del comercio mundial. Chicos, acá veo que hay preguntas, perdón. Wuhan. Si alguien tiene una duda o un comentario, me interrumpe, por ahí. Bueno, como mencionábamos recién, las economías desarrolladas tienden a ubicarse en el upstream, o aguas arriba de la cadena de valor, el diseño, marketing, ingeniería, y bueno, estas son actividades que son intensivas en conocimiento, entonces el principal insumo que tienen es el ingeniero, después el científico o el experto en marketing. Lo que puede motivar esto es atraer mano de obra, y recientemente, en los últimos años, uno tendría que ver si esto quizás no motive también un incremento en el contenido importado en términos de servicios, de contratar, por ejemplo, consultorías o de trabajar con un diseñador que por ahí está viviendo acá mismo en Argentina. Después, las economías emergentes tienden más a ubicarse en el downstream, es decir, aguas abajo, al final de la cadena. La producción de partes y su ensamblado. Obviamente van a tener un alto contenido importado de sus exportaciones, porque bueno, estas son actividades que requieren recibir, sobre todo el ensamblaje, que requiere recibir partes producidas en otros lugares. Y otra cosa que yo les mencionaba recién y que está vinculada a este incremento que veíamos de China, Singapur y Corea del Sur en su peso en el comercio mundial, que es el hecho de que la red de producción de Asia está mucho más dispersa que en Norteamérica. O sea, los productos cruzan la frontera muchas más veces en Asia, antes de llegar al mercado final,
que en Norteamérica. Digo, por ejemplo, no sé, una autoparte se fabrica en China, recibe otra de Corea, después eso se junta y se hace una parte más grande, y eso vuelve a cruzar otro lado, y por ahí una vez que hasta digamos, puede recibir un control de calidad en otro país. O sea, cada producto tiene muchos más cruces de frontera en Asia que en Estados Unidos. Perdón, que en Norteamérica. De manera que, bueno, a ver, tener una red de producción global dispersa de esa manera, por un lado, permite más aprovechamiento de economías de escala, más especialización y aprovechar más las ventajas comparativas de cada participante. Tiene esa ventaja, pero al mismo tiempo también es una cadena de valor que es más vulnerable a disrupciones. Es decir, cuando vos tenés más fragmentado tu proceso productivo, estás más expuesto a que ese proceso se vea interrumpido. ¿Por qué? Porque típicamente cuando vos tenés dispersa, si vos tenés más dispersa tu red de producción, tu sistema de producción tiene más componentes y cada uno de esos componentes está especializado, a ver, o sea, vos siempre sos, o sea, si estás especializado, sos dependiente de cada uno de esos componentes. Entonces, te falla uno y no podés continuar con tu proceso productivo. O sea, piensen, a ver, un auto no puede salir sin la bujía o sin el volante. Entonces, mientras más disgregado en distintos puntos vos tenés tu cadena de fabricación, mayor es la probabilidad de que al menos uno de los puntos reciba una disrupción. ¿Ok? Si se entiende. Entonces, bueno, obviamente tenés un trade-off. Típicamente uno pensaría que tener todos los huevos en la misma canasta es más riesgoso que tenerlos dispersos, pero en este caso no es así, porque no es que si tengo un problema en una fábrica en un punto, no es que la puedo reemplazar por otra, porque esas fábricas hacen todas algo distinto. Entonces lo que tengo en realidad es una mayor exposición, no una diversificación. Estas tendencias en el comercio, bueno, obviamente tienen una componente que es tecnológica y otra que es institucional. Desde el punto de vista institucional, obviamente la liberación del comercio, bueno, la OMC, que es un poco la culminación de ese proceso, y después, bueno, los acuerdos regionales y los acuerdos de país a país, y después el GATT, que es el Acuerdo General sobre Tarifas Comerciales, creo, no, sobre impuestos y tarifas. En fin, digamos, son distintos acuerdos que lo que fueron haciendo fue establecer reglas y homogeneizar un poco el tratamiento arancelario, o sea, las barreras arancelarias y pararancelarias al comercio. Básicamente estos acuerdos lo que dijeron es, todos los países son invitados a pertenecer a esta organización, que es para facilitar el comercio, es como crear un club. Entonces, bueno, si vos querés pertenecer a este club, tenés que seguir ciertas reglas. Entonces, la primera regla era que no podía haber barreras pararancelarias, es decir, que viene una importación y yo digo, no dejo entrar el producto porque se me canta no dejarlo entrar. Después, se establecieron límites a las barreras arancelarias, es decir, se establecieron lineamientos en cuanto al porcentaje que vos podés poner de impuesto a la importación. Y bueno, se empezó, esto inicialmente normó sobre los bienes industriales, que era lo que, a ver, el interés de los países que liberalizaron, que propendieron a liberalizar el comercio, era poder exportar sus productos industriales. Entonces,
¿Qué es lo que hicieron? Y fijaron estas reglas para los bienes manufacturados. Después, ¿qué sucedió? Los países exportadores de materias primas, como nosotros, planteamos, che, bueno, pero también liberalicen el comercio agrícola. Eso no ha sucedido, o ha sucedido solo parcialmente. ¿Por qué? Porque los intereses agrarios, particularmente dentro de los países europeos, son muy fuertes. Entonces, bajo el argumento de seguridad alimentaria, oposición a los granos genéticamente modificados y demás hierbas, pero en definitiva, chicos, esto es lobby agrario, que es muy fuerte en Europa. Lo que han hecho es, bueno, usar estas excusas en nombre de la salud y demás para digamos, impedir la importación de productos alimenticios de otros países. Pero bueno, por lo menos en lo que es industria, sí hubo una muy fuerte liberalización del comercio, de manera que, bueno, esto por un lado fue el habilitador institucional a que se armaran estas redes de producción global, porque si vos tenés, si los impuestos, si los aranceles para importar obviamente una pieza que necesito para un producto son muy altos, no voy a transnacionalizar mi red, voy a hacer todo en un mismo país. Y después, por otro lado, la tecnología permitió la especialización vertical de la producción. ¿Esto qué significa? Bueno, esto es lo que veíamos antes, que cada país se especializa en una determinada fase del proceso productivo. Los países desarrollados, como veíamos, en las fases de diseño, ingeniería, los países emergentes en lo que es el ensamblado, y demás. Bueno, todo esto es posible por, más allá de cambios a nivel organizacional, todo esto es habilitado por la tecnología. Esto lo vamos a ver en profundidad la clase que viene, pero básicamente, a medida que caen los costos de transporte y comunicación, es más fácil para una misma empresa gerenciar su producción en otro país, porque podés, es más fácil comunicarte con el gerente que está allá para evaluar su progreso, para ver qué problemas tiene, para resolver cualquier tipo de problema de gestión. Así que, bueno, y bueno, también un poco como resultado de esto surgen las redes regionales de producción, que, bueno, es lo que mencionábamos recién respecto a las estas cadenas de valor en el este asiático, o el caso de la industria automotriz en el Mercosur, que, bueno, son realmente redes de producción porque, por un lado, es una misma empresa que pone sus fábricas en distintos países según donde tenga la ventaja comparativa, y también organizan sus redes de proveedores en los distintos países. Así que bueno, esto, chicos, es un pantallazo de lo que es comercio. Vamos a seguir viéndolo la clase que viene con lo que es cadenas de valor global. Ahora vamos a ver rápidamente migraciones y movimientos de capital, y con eso vamos a cerrar la clase de hoy. Acá Gonzalo preguntaba más dependencia. No te entiendo bien la pregunta, Gonzalo, si me podés repetir. Bruno, fue en la filmina anterior a la que pasamos recién. A ver. A ver, liberalización, especialización. No, Bruno, la otra fue la que preguntó Gonzalo, creo que era. ¿Esta de acá? Era que los países emergentes se vuelven más dependientes de los centrales. A ver, no recuerdo eso. Díganme ustedes en cuáles, no lo ubico eso.
ahí en esa, que se vuelven más vulnerables a disrupciones entre los Sí. No, a países. ver, esto no es algo, no es algo de los propio de los países emergentes. En realidad es algo propio de las redes de producción más dispersas. A ver, esto es lo que les explicaba recién. Suponete que para fabricar un mismo producto vos tenés todo concentrado en 3 fábricas en un mismo país, que cada una hace varias etapas del proceso, o lo tengo disperso en 20 fábricas donde cada una hace una sola parte del proceso productivo. Entonces, y además eso está en distintos países y no sé, y a mayores distancias, y tenés en el medio que lo usás por mar. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo mi proceso disgregado en 20 puntos distintos, en donde todos hacen una tarea que es crucial para el proceso, todos fabrican un componente distinto, esa cadena es más vulnerable que la otra, que la que tiene todo concentrado en tres puntos en un mismo país. ¿Y eso por qué? Bueno, primero, básicamente porque mientras mayor es la dispersión, mayor es la probabilidad de que yo sufra que yo tenga un problema, cualquier tipo de problema, que puede ser, no sé, puede ser un problema político en el país, que haya un golpe de Estado, que haya una huelga, que haya un desastre natural. Al tener mi proceso desperdigado en más puntos, estoy más expuesto a eventos que me interrumpan el proceso de fabricación. Y como cada punto está especializado en hacer una fase, con que me falle uno, ya, digamos, ya está, soné. No puedo ensamblar el producto porque me faltó una parte. En cambio, con una red de producción que está más concentrada, en menos puntos, tengo menos exposición. Pero esto es básicamente porque, a ver, piensen, estos chicos piénsenlo en términos de la probabilidad de que al menos un punto sufra una disrupción. Si yo tengo 3 puntos, tengo menos probabilidad que si yo tengo 20. No sé si me explico con este ejemplo. A ver, ¿cómo podemos ponerlo? A ver, en definitiva es algo que es consecuencia de que las redes, si se dispersan, es para aprovechar especialización. Y con la especialización, cada punto de la red es crítico, porque todos hacen una parte del proceso que tiene que estar sí o sí. Entonces, es como yo antes les ponía el ejemplo. En el caso estadounidense, el auto se fabrica, las partes del auto las fabricás en 3 puntos distintos. Cada punto hace varias partes. En el otro caso tenés una de las partes que te la fabrica cada uno de los 20 puntos, en el caso de Asia. Entonces, bueno, suponete que tenés, si tenés 20 puntos distintos, estás expuesto a diferentes eventualidades. Aunque te falle una de las fábricas, ya está, ya no pudiste producir. Es un tema de exposición. Entonces, por eso es que las cadenas más dispersas son más vulnerables. Bien, respecto a migraciones, bueno, las migraciones tuvieron una primera ola. De hecho, bueno, el periodo más intenso de inmigración de la historia fue
entre 1870, desde 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. Después fue seguido por un periodo de entreguerras en el cual la migración cayó, cambió la naturaleza de la migración y además cayó a niveles muy bajos, y después de la Segunda Guerra Mundial empezó a recuperarse nuevamente. La migración a nivel mundial se divide en 4 periodos. El primero es el periodo mercantil, en el cual la migración se originaba principalmente en Europa. Por un lado se originaba en Europa gente de diversos perfiles económicos, que era una migración motivada por la búsqueda de mejores perspectivas económicas, principalmente en el continente americano, básicamente por el crecimiento de las oportunidades que habría el crecimiento de ciertas explotaciones bajo el régimen del capitalismo mercantil, principalmente la minería en América del Sur. Durante esta época del capitalismo mercantil, los países lo que buscaban era acumular la mayor cantidad de metales preciosos, de manera que el auge de la minería del oro y la plata en el continente americano motivaba a los europeos que quisieran buscar una mejora económica a migrar hacia el continente. Y al mismo tiempo hubo una migración forzada en enormes cantidades que fue el comercio de esclavos desde África hacia el continente americano, a los fines de atender las explotaciones agrícolas principalmente. Todo lo que era la explotación de caña de azúcar, de tabaco, café, cacao, generalmente vinculado a los cultivos tropicales. Después, con la revolución industrial, hay un fuerte aumento de la migración de la población europea. Quizás es un poco curioso, pero los países como les mencionaba, sobre el fin de la revolución industrial, los países que expulsaban población eran los países europeos, curiosamente los más industrializados. Y esto obedece a distintos motivos. Por un lado, a nivel urbano, posiblemente la situación de hacinamiento del proletariado industrial en las ciudades, las condiciones de vida en las ciudades de la revolución industrial eran particularmente duras, pero a su vez esta migración era funcional a la industrialización de los países europeos. ¿Por qué? Porque esta industrialización, la revolución industrial en Gran Bretaña, eleva la demanda de materias primas. Entonces el capital vuela hacia los países intensivos en recursos naturales. En paralelo, tengan en cuenta, fíjense chicos cómo todo calza perfectamente. Tenés la revolución industrial, tenés una alta demanda, que te genera una alta demanda de materias primas, que en Inglaterra no pueden abastecer. Entonces el capital fluye a los países intensivos en recursos naturales, típicamente Canadá, Estados Unidos, Australia, Argentina, Brasil. Y las élites gobernantes en aquella época eran élites con una mirada
pro-británica. Piensen acá en Argentina, la generación del 80, Mitre, Roca, Sarmiento, Avellaneda, eran élites que con una mirada muy pro-británica en términos de modelo de modelo de país y de proyecto político. Obviamente Gran Bretaña era el principal mercado de consumo de las exportaciones argentinas y también ejercía una fuerte influencia política en la élite local, de manera que, curiosamente, las élites adoptaron una política de fomento de la inmigración. ¿Y por qué digo que todo calza perfectamente como un rompecabezas? Y bueno, porque, como decíamos, la industrialización, la revolución industrial en Gran Bretaña eleva la demanda de materias primas en las colonias y excolonias, que es estos países que mencionábamos recién. Tenías el recurso natural para proveerlas, pero ¿qué te faltaba? Te faltaba el trabajo y el capital. El capital eran las inversiones que venían de Gran Bretaña, y el trabajo, faltaba la mano de obra que trabajara eso. Entonces, es por eso que estos países aplican políticas no solo de libre ingreso de migrantes, sino también de fomento del ingreso de la migración. De hecho, recién estaba leyendo algunos papers en donde cuenta en detalle todas las medidas que había para fomentar la inmigración, como por ejemplo el otorgamiento de tierras agrícolas, típicamente. Bruno, Sí. esto me remota a las clases de historia argentina, pero no sé si alguien se acuerda, pero a partir de 1850 en Argentina lo que se comienza a hacer es el trabajo en las ovejas, en las lanas, y eso obviamente la mano de obra que había en Argentina no tenía la suficiente tecnología y tampoco eran capaces de hacerlo. Entonces fue la época donde se empezaron a llegar habitantes de Europa, y después más que nada también con el tema de los frigoríficos, etcétera, que eso fue más que nada entre 1880 creo y 1890 me parece, pero bueno, eso. Bueno, el ejemplo de la lana es muy bueno porque la lana era uno de los principales insumos de la industria textil británica. Entonces, una de las grandes fuentes de lana de la industria textil británica terminó siendo Argentina. Y después, a su vez, vos fijate que la exportación de carne congelada y enfriada desde Argentina crece fuertemente, ahí en esa época que vos mencionás, de 1880 a 1890, porque bueno, en ese momento existía la demanda de la burguesía británica, que era una especie de clase media o media alta que había surgido con la revolución industrial y que obviamente con su mayor ingreso tenía demanda de bienes de consumo de alta calidad como era la carne. Imagínense, chicos, si hoy día es cara la carne, imagínense lo que costaba en aquella época con la tecnología que había exportar carne congelada o enfriada. Entonces, nuevamente, los recursos naturales de las excolonias no solamente alimentaban las fábricas, sino que también satisfacían las nuevas necesidades de consumo de la burguesía británica. Ahora, este proceso, si bien fue facilitado e instigado por los gobiernos, instigado por las élites fabriles de Gran Bretaña y facilitado por las élites políticas de las colonias, al mismo tiempo tiene un racional económico, porque en definitiva a los migrantes nadie les puso una pistola en la cabeza y les dijo váyanse a Sudamérica.
no fue un periodo particularmente violento en Europa, sino que la motivación es principalmente económica. O sea, lo que termina de materializar esto es la motivación económica. Piénsenlo de la siguiente manera. Les pregunto a ustedes. Tengo un país que tiene una gran cantidad una gran disponibilidad de tierra agrícola, tiene tierra agrícola muy productiva, el capital está viniendo, el capital que es la instalación del frigorífico, la instalación del ferrocarril, pero tengo muy poca mano de obra. ¿Cómo van a ser los salarios en ese país? Alto. Exactamente. Bueno, por ahí se escuchó bajito, pero acá el compañero correctamente dijo que van a ser salarios altos. Exactamente. Estas migraciones se explican mejor desde el punto de vista de la ventaja comparativa, no desde el punto de vista de la economía de aglomeración. Este proceso migratorio, chicos, es explicado por el hecho de que, la economía de aglomeración industrial está ocurriendo en Europa. Las fábricas están ahí y tienen una escala que les permite abastecer a todo el mercado mundial. Ahora, ¿qué sucede? El abastecimiento de esa economía requiere, ya motiva, por la baja de los costos de transporte, a abastecerse de materia prima de lugares distantes, pero que tienen ventaja comparativa, o que directamente no tienen el límite técnico que tiene ya la agricultura en Gran Bretaña, porque Gran Bretaña es un país pequeño, con limitada extensión territorial, limitados recursos naturales. Entonces, tenés un país como, por ejemplo, Argentina, con grandes extensiones de tierra y tierra de alta productividad. Entonces, si vos tenés tierra de alta productividad y poca mano de obra, cada trabajador tiene una... A ver, piensen esto en términos del modelo ricardiano, donde primero explotás las tierras de mayor productividad y después te vas alejando la frontera agrícola hacia tierras de menor productividad. Entonces, si vos tenés muy poca fuerza de trabajo, si tu fuerza de trabajo es pequeña, esa fuerza de trabajo va a ir primero a explotar obviamente las tierras más productivas. Entonces, el valor de producción agrícola por habitante, la productividad agrícola por trabajador, va a ser muy alta cuando vos tenés mucho recurso natural y poca población. Entonces, ¿qué pasa? Tenés la posibilidad de irte... eso hacía que en definitiva los sueldos agrícolas en Argentina fueran muchísimo más altos que en Europa. Entonces eso obviamente motivaba la migración. Sinceramente desconozco cómo es que en Europa la gente tomaba conocimiento de estas oportunidades. No sé si era un poco el boca a boca de gente que había ido. Creo que había agencias en ese momento que se encargaban de eso. No sé Sí. si alguien recuerda, pero creo que eran agencias. Sí, tenés razón. Creo que parte del... Creo que de hecho en algún lugar lo leí hace poco también, sí, que creo que de hecho, por ejemplo, el gobierno argentino creo que tenía oficinas en algunos lugares de Europa para facilitar la migración. Pero bueno, en definitiva el mecanismo económico es la escasez relativa de factores, es la escasez de trabajo respecto a los recursos naturales, eleva el salario y de esa manera motiva la migración desde Europa en la búsqueda de un mejor estándar de vida. Y bueno, obviamente esto también va acompañado del capital. Piensen siempre dotación relativa de factores.
tengo gran recurso natural, entonces ahí voy a tener una gran productividad de capital y del trabajo. Acá saqué de un paper, esto es bastante elocuente, pero, a ver, fíjense, en la parte de abajo del cuadro, ¿ven donde dice New World? Ahí está Argentina. Argentina hacia 1913 tenía un salario real promedio que era casi igual al británico. Si el salario británico era de 100, en Argentina era de 92. O sea, el salario real en Argentina era el 92% del británico. Si uno lo compara, por ejemplo, eran salarios más altos que los de Holanda, un salario equiparable al de Alemania, no, perdón, al de Francia. No, era superior al de Francia, porque a ver, Francia me da 66. Miren, Portugal apenas 24, España 39, o sea, Argentina tenía salarios que hasta duplicaban o triplicaban a los de economías europeas. A ver, Italia, fíjense, Italia, el salario de Italia era poco más de la mitad de lo del salario, que el salario de Argentina. Entonces, bueno, la verdad que la oportunidad en términos económicos era realmente importante. Después también, curioso, el PBI per cápita de Argentina en 1913 era casi 3.800 millones de dólares, y miren, a ver, por ejemplo, el de Suiza en esa época era apenas más alto, 4.200. El de Alemania estaba en mismos niveles. El de Francia, 3.400. Muchos países de Europa, sensiblemente, PBI per cápita más bajo que el de Argentina. Suecia, 3.000. España, 2.200. Dinamarca, mismo PBI per cápita que Argentina. Entonces, bueno, claramente la productividad de los factores en las colonias, por la escasez relativa, la productividad, perdón, del trabajo, estaba en niveles muy altos, producto de la escasez relativa de factores. Yo por eso un poco descreo de este argumento de que la caída de Argentina en términos de PBI per cápita con respecto a otros países sea inexorablemente un signo de que el país hizo todo mal desde 1910 en adelante. Yo un poco descreo de esa explicación, que ese es un argumento que ustedes pueden escuchar de parte de algunos personajes que uno ve en la televisión hoy en día. Es debatible, ahora yo lo pongo un poco en perspectiva, en el sentido de que esta posición que tuvo Argentina hace 100 años en el escenario económico mundial, de ser literalmente uno de los países más ricos del mundo, es algo que se explica pura y exclusivamente por la dotación de factores. Mientras que el desarrollo industrial que vimos en los países centrales durante todo el siglo XX, se basa en las economías, en la explotación de economías de escala y economías de aglomeración. Cosa que Argentina, por su población y por su posición periférica, está en condiciones mucho más dificultosas de realizar. Y, a ver, no hace falta ir mucho más lejos. A ver, fíjense que los otros países de Sudamérica, más allá de que en los últimos 50 años tuvieron un desempeño relativamente mejor al de Argentina, porque Argentina también ha perdido posiciones frente a Chile, frente a Brasil, frente a Paraguay. A ver, tampoco son países que hayan visto su ingreso aproximarse al de los países industrializados. De manera que, bueno, cuando ustedes escuchan por ahí en la tele que algún personaje dice que nosotros
a inicios del siglo XX éramos el país más rico del mundo y que después perdimos esa posición por hacer todo mal. Nada, tómenlo con cautela ese comentario. Ciertamente Argentina, si perdió posiciones en Latinoamérica es porque algo no ha estado haciendo bien, pero la pérdida de posición a nivel mundial me parece que tiene que ver con los factores que explicaban el PBI per cápita de Argentina en ese momento, y era la escasez relativa de factores. Mientras que su deterioro posterior se explicó por la explotación, el auge de la explotación de las economías de escala, por el auge de las economías de aglomeración durante todo el siglo XX. En cierta manera, este nuevo proceso de convergencia que hay a nivel internacional, yo creo que le abre la posibilidad a Argentina de mejorar su posición en términos de ingreso per cápita, pero bueno, todo eso requiere que el país sepa insertarse de manera inteligente en las cadenas de valor global. Así que, pero bueno, esto, chicos, es mi propio análisis, desde ya que cada uno puede tener su propia visión al respecto y me parece totalmente válida. Si quieren un comentario, un bocadillo sobre eso, siéntanse libres de hacerlo. De hecho, me interesa conocer qué piensan ustedes sobre eso. Bueno, siguiendo con las migraciones, después de la Primera Guerra Mundial está lo que se denomina el periodo autárquico, en donde se frena fuertemente la migración internacional. Parte de este proceso es endógeno a la globalización. A ver, la globalización durante esta época ocurre no solo por el aumento del comercio, sino principalmente por las migraciones y los flujos de capital. Es decir, la necesidad de comerciar para abastecer a la revolución industrial genera la necesidad de inversiones. O sea, yo para abastecer de materias primas a Gran Bretaña necesito comerciar con los países ricos en recursos naturales. Eso requiere que yo... ¿Qué pasa? Para hacer eso vos necesitas el capital para hacerlo. Tenés que necesitar el capital para construir el frigorífico, o para hacer la explotación minera. Eso requiere que fluya el capital desde Gran Bretaña hacia su colonia o excolonia. Y por último, para que eso termine de ocurrir, necesito la fuerza laboral, que entonces requiere una intensa migración, como veíamos recién. Ahora, este proceso lleva a una creciente inequidad de ingresos dentro de los países. Básicamente empieza a ocurrir que por un lado, empezás a tener una gran generación de riqueza, pensemos Argentina, empieza a haber una gran generación de riquezas, pero al mismo tiempo una creciente inequidad en la distribución de los ingresos. ¿Por qué? Porque la inmigración masiva lo que hace es frenar el incremento de salarios. Entonces, se empieza a evidenciar una creciente inequidad de ingresos, o sea, genero riqueza, pero el factor trabajo se apropia de una menor proporción, porque la migración lo que hace es aumentar la oferta de trabajo en el país y mantener los ingresos frenados. Entonces, ese proceso de creciente inequidad en la distribución del ingreso lo que empieza a hacer es a generar cierto mal humor social. En paralelo, toda esta inmigración que viene de Europa, además de generar una fuerza laboral más grande, también lo que trae es muchas ideas respecto, a ver, todas las ideas de izquierda, las ideas socialistas, anarquistas, comunistas, y al mismo tiempo todo el bagaje institucional de lo que eran los sindicatos, los sindicatos ingleses, el laborismo inglés,
es algo que ya se había gestado durante mediados del siglo XIX, 1800. Básicamente, los trabajadores, al estar agrupados en la fábrica y viviendo en malas condiciones, dicen, che, nos conviene organizarnos. Entonces ahí surgen los sindicatos como organizaciones obreras, y bueno, las ideas, chicos, son como los bienes y los servicios, las ideas se exportan también. Y la inmigración trae consigo su buen componente de dirigencia sindical y de ideas de organización obrera. Entonces, bueno, ante la creciente desigualdad del ingreso y ver que el factor trabajo cada vez se apropia de un menor porcentaje de la riqueza generada, bueno, esto legitima las organizaciones obreras, y lo que hace es empezar a generar movimientos políticos en contra de la inmigración. ¿Por qué? Porque, como yo les decía recién, el proceso migratorio, si bien fue el que trajo las ideas de organización sindical, al mismo tiempo también era lo que mantenía los salarios a raya, y bueno, obviamente al aumentar la oferta de trabajo, también hacía que las organizaciones obreras no tuvieran tanto poder. Entonces, luego de esa inmigración masiva anterior a la Primera Guerra Mundial, la organización sindical lo que hace es empezar a generar presión política para frenar la inmigración. En paralelo, bueno, fenómenos a nivel político como el nacionalismo en Europa, la inestabilidad económica, la turbulencia política, ocurren las dos guerras mundiales, la guerra civil española, la revolución bolchevique. Bueno, obviamente en Italia y en Alemania, también en España, ascienden los movimientos fascistas, que a su vez, esto es curioso, pero tenían había cuestiones geográficas, sobre todo en el nazismo, que el nazismo consideraba que Alemania tenía un bajo ratio de recursos naturales sobre población, y bueno, ese es el fundamento que ellos aplicaban para justificar la invasión de otros países. Básicamente, por un lado argumentaban que necesitaban los recursos naturales, es decir, utilizaban la invasión como un sustituto de la emigración, y al mismo tiempo también trataban a la población de los países invadidos como si fuera un recurso natural más al que ellos podían explotar, porque, bueno, especialmente en el caso de Alemania, buena parte de la maquinaria económica del nazismo, especialmente durante el periodo de guerra, se sostuvo en buena parte gracias al trabajo esclavo. De hecho, los campos de concentración no eran solamente campos de exterminio, sino que todos tenían asociada su instalación fabril, en donde la mano de obra esclava producía el armamento y los bienes de consumo que utilizaba Alemania para su esfuerzo bélico. Entonces, en todo este contexto turbulento y de sentimientos nacionalistas que se terminan siempre en última instancia reflejando en las posiciones políticas de los gobiernos, piensen, chicos, que ya de por sí generalmente la política suele tender a exacerbar el conflicto entre las personas. Si no, vean lo que pasó, vean, si no, chicos, no hace falta ir muy lejos. El muro de Trump en Estados Unidos, las guerras yugoslavas en la década del 90, son guerras son conflictos o situaciones en donde la política explota para su propio beneficio
una situación de descontento social. En el caso de las guerras yugoslavas, chicos, se originan a partir del deterioro económico de Yugoslavia en la década del 80. En el caso de Estados Unidos, el sentimiento anti-inmigración es el resultado del proceso de offshorización, de muchos empleos de nivel medio que fueron llevados a otros países, y en Estados Unidos solamente quedó o empleos en el sector servicio de ingresos bajos, o si no, los empleos de ingresos muy altos. Pero se perdió esa capa media, lo que generó una situación que facilita que la población le eche la culpa a los extranjeros, básicamente. Y eso la política lo explota. Por eso surgen los movimientos también de ultraderecha en países europeos como Francia, Hungría. Por eso que yo acá, chicos, pongo el término de xenofobia social y sindical. Son, digamos, las situaciones de descontento social terminan siendo capitalizadas por la política mediante el fomento de la xenofobia, y bueno, después la xenofobia sindical, que es esto de decir, los obreros ya nos organizamos, ahora digámosle al gobierno que no permita la entrada de más trabajadores porque crea lo que Marx llamaba el ejército industrial de reserva, es decir, esa reserva de potenciales trabajadores sustitutos que minan el poder de organización de los que ya están organizados. Bueno, esto se vio en todo este contexto. Las migraciones que ocurren van a ser migraciones forzadas, o sea, ya no está la oficina gubernamental que te facilite la inmigración. El caso de Argentina es una excepción porque sí recibió migrantes, pero recibió migrantes porque, bueno, principalmente Estados Unidos restringió su cupo migratorio fuertemente. Y bueno, obviamente en un escenario de guerras y de inestabilidad política, las migraciones fueron principalmente forzadas por estas situaciones. O sea, migraciones que venían escapando de la guerra. Terminadas las guerras, hay una recuperación de los flujos migratorios, pero se revierte la dirección. En este caso, la rápida reconstrucción de Europa motiva el regreso de muchos de los migrantes que habían ido sobre todo a Latinoamérica. De hecho, bueno, es casi tragicómico, pero más de la mitad de los migrantes que llegó a Argentina, chicos, se volvió. Y bueno, también ocurre que con la recuperación económica de Europa comienza también una migración desde países de Asia y África hacia lugares como Japón, los tigres asiáticos, los países del Golfo, que empiezan a tomar protagonismo en lo que es el abastecimiento petrolero del mundo, y obviamente Europa, que al reconstruirse rápidamente ofrece y establecer estados de bienestar muy generosos, ofrece mejores perspectivas. En lo que es la migración de África, piensen en todo lo que es la migración de trabajadores de las colonias francesas, por ejemplo, e inglesas, hacia el continente europeo. Pero bueno, a diferencia del periodo anterior, esta es una migración en búsqueda de mejores oportunidades y no tanto una migración guiada por la desesperación, digamos, por escapar del país. También comienza a crecer la migración sur-sur, es decir, entre países emergentes y hacia países vecinos. El fuerte crecimiento económico, es decir, cuando está todo bien, eso facilita la inmigración, hay menos resentimiento hacia los extranjeros. Ahora, cuando después de la crisis del petróleo se empieza a ralentizar la inmigración, a ralentizar el crecimiento económico y al mismo tiempo la acumulación de déficit fiscal producto de estos estados de bienestar tan generosos, es decir, se frena el crecimiento económico o se ralentiza, al mismo tiempo el Estado deja de prestar los servicios sociales propios del estado de bienestar.
todo eso empieza a generar cierto malestar social que motiva la reaparición de algunas restricciones a la inmigración. Esas restricciones van a transformarse en inmigración selectiva. Es decir, los países que, al ralentizarse el crecimiento económico, los empleos que se ven más en jaque son aquellos empleos de ingreso bajo, ingreso medio. Entonces, eso genera presión para evitar la inmigración masiva, pero en paralelo, las empresas sí necesitan cierta inmigración altamente calificada, por lo cual los países desarrollados entran en regímenes de inmigración selectiva, es decir, solamente traigo los empleos que necesito, que generalmente son o empleos, son perfiles altamente calificados, traigo científicos, traigo ingenieros, o también lo que ocurre es que se traen sino perfiles para hacer trabajos que nadie quería realizar. Por ejemplo, en muchos países de Europa los trabajos en el sector de la construcción típicamente son llevados a cabo por inmigrantes. Si quieren, la mejor manera de verlo es pensar que a los locales se les caen los anillos por hacer ciertos trabajos. Hablando mal y pronto. Bueno, en Estados Unidos es patente, piensa en la inmigración latinoamericana, que constituye, yo diría que el grueso de la fuerza de trabajo en sectores como los restaurantes, la construcción. Al mismo tiempo, hay un fuerte aumento del flujo de mano de obra calificada, es decir que en términos de formación, la mano de obra, la inmigración crece, principalmente en el tramo superior e inferior del nivel educativo, cae en los niveles medios, que esos son los empleos que desean preservar los países desarrollados por una cuestión de humor social. Un fenómeno, entonces, como les decía, desde los países emergentes también hay un fuerte aumento de la migración de mayor calificación. En el caso de los países africanos, esto llega a representar el 20% de su población calificada. O sea, piensen ustedes, para un país con escasos recursos para generar población con educación universitaria, vos los educás y el 20% se te va afuera. Ahora, ¿esto por qué ocurre? Porque en los países desarrollados, la educación y las destrezas tienen rendimientos mucho más altos. Y esto, chicos, es perfectamente análogo a lo que habíamos visto en su momento de que los rendimientos, las economías de aglomeración hacen que en las grandes ciudades la educación rinda más. Es decir, si yo tengo un recontra posgrado en finanzas, yo con ese posgrado voy a poder hacer más plata si me iba a una ciudad grande, porque bueno, ahí puedo trabajar en un banco especializado, en banca de inversión especializada, y además tengo contacto con otros profesionales que me enriquecen. Lo mismo sucede si uno lo compara entre países. En un país con una industria financiera más desarrollada, piensen ustedes, no sé, en cualquier profesional argentino o paraguayo o brasilero, que es muy talentoso, va a la universidad, es gran experto en finanzas, pero bueno, para capitalizar todo su aprendizaje y hacer más plata a partir de eso, va a tener más oportunidades de hacerlo en Manhattan que en Buenos Aires. Porque bueno, ahí se va a rodear de una mayor densidad de profesionales como él, que lo van a enriquecer y van a hacer que sea más productivo. Y bueno, a su vez eso va a hacer que las mayores oportunidades de trabajo estén concentradas ahí. Entonces, por otro lado, también hay que considerar que este flujo hacia afuera de mano de obra calificada
no es necesariamente perjudicial para los países de origen de la migración. A ver, por un lado, uno piensa, bueno, el país invierte recursos en formar a esa persona, pero después esa persona termina migrando. Ahora, por otro lado, esa persona cuando migra, por un lado, envía remesas. En muchos países, chicos, las remesas enviadas por los emigrantes tiene un peso en la balanza de pagos muy fuerte, especialmente en Centroamérica, a cierto punto que tiene un peso comparable al de las exportaciones como fuente de divisas. Bruno, puede ser también en el caso de, no me acuerdo bien, lo vi en cuentas nacionales, pero puede ser China. En el caso de que, si te fijas, tipo, China tiene la política de generalmente mandar a, bueno, acá en la Argentina tenemos un montón de supermercados chinos también. Sí, a ver, no sé puntualmente en el caso de los supermercados chinos, pero sí te puedo asegurar que China tiene una política de enviar a muchos estudiantes a formarse afuera, y bueno, y después retornar al país. Puede ser que en algún momento China haya vivido de las remesas, sobre todo por ahí hace 20 años, cuando había mucha migración y China era un país muy pobre. Chicos, me queda un minuto acá, corto, y me vuelvo a conectar. Bueno, me sumo para los últimos 5 minutos. Así que bueno, nada, no conozco bien el papel de las remesas en el caso puntual de China, pero sí sigue teniendo una política de mandar jóvenes a formarse afuera y vivir varios años. Y bueno, naturalmente China es un terreno fértil para los negocios y que muchos suelen volver. Ahora, en líneas generales, más allá de la fuga de cerebros, después también muchas veces sucede que los migrantes, primero que, los migrantes eventualmente vuelven a sus países con un stock de capital intelectual y comercial que sirve para el desarrollo de los países. Primero que vuelven con ahorros, porque van afuera, laburan 10, 20 años, juntan su platita y después cuando vuelven al país pueden poner un negocio, vuelven con habilidades que aprendieron que por ahí nunca podrían haber adquirido en el país, en su país de origen, vuelven con vínculos en los mercados, vínculos comerciales, empresariales, y bueno, muchas veces hasta terminan logrando posiciones relevantes de liderazgo en sus países. Bueno, los que siguen el fútbol, no sé, ya en algún momento, a ver, por ejemplo, Didier Drogba, calculo que los que siguen más o menos el fútbol inglés lo conocerán, es un jugador oriundo de Costa de Marfil. El tipo en algún momento hasta ha llegado a candidatearse a presidente, es una figura relevante en su país. Pero bueno, es un migrante que sigue este esquema. Juntó su capital, muy bueno, el muchacho evidentemente es unos cuantos millones juntó jugando al fútbol, y tejió vínculos fuertes con el exterior, y eso le permitió volver a su país, y el tipo ahí ha desarrollado negocios, y hasta se ha constituido en un personaje de la política. A ver, acá Francisco me habla del libro Golden Boys, no lo conozco, pero no sé si nos querés compartir ahora en estos últimos minutos alguno de los ejemplos. Bueno, un poco para ir terminando, mirando un poco
los destinos de los migrantes por país de origen. Esto es en décadas recientes. Vemos que principalmente hay dos motivaciones para elegir el lugar de migración: el origen y la proximidad. ¿Por qué? Porque vemos que, bueno, excepto en el caso de... No, esto ocurre en todos los casos. Fíjense que desde todas las regiones, América Latina y Caribe, Medio Oriente y África, Asia Meridional, África Subsahariana, en todos los casos, la migración es o a países de la OCDE u otros países de altos ingresos. Los otros países de altos ingresos, chicos, suelen ser los estados petroleros del Golfo, o si no, suele ser a países dentro de la región, es decir, a países vecinos. Esto que indica que los principales determinantes de la migración es el nivel de ingreso y el costo de transporte. Típicamente, fíjense, los países de África subsahariana son los más pobres, tienen menos medios y más dificultades para llegar a África a Europa y a los otros países de altos ingresos, entonces tienen un mayor porcentaje de migración hacia países vecinos, es decir, dentro de la región. Esto es lo que yo les mencionaba antes de cómo ha ido cambiando el perfil de los migrantes. Entonces los migrantes con destrezas han ido conformando un mayor porcentaje de la población de migrantes, básicamente por este fenómeno que yo mencionaba antes del rendimiento de la inversión educativa, que es mayor en los países más ricos. En paralelo, al disminuir la ocurrencia e intensidad de los conflictos armados, piensen que dejamos de tener guerras mundiales y bueno, las guerras de independencia de las colonias ocurrieron principalmente hasta la década del 70 y 80. Bueno, todo eso ha hecho que baje el peso de la inmigración de destrezas bajas, que es la migración que escapa, y ha ganado peso la migración de la población con destrezas altas. ¿Por qué? Porque es migración que va en busca de oportunidades. Así que bueno, yo con esto voy a cerrar acá. La clase que viene les doy la parte de flujos de capital, que van a ser un par de minutos nomás. Y antes de eso quería ver lo que me comentaban acá. Claro, habla de los argentinos que hacen posgrado en Argentina y luego van a trabajar a la banca de inversión en Estados Unidos. Y bueno, el caso de Martín Redrado es un ejemplo. Pero sí, digamos, ciertamente hoy día no tengo no tengo la cifra, no tengo el dato, pero yo, por lo menos por experiencia personal, les puedo decir, muchos profesionales con posgrado del área nuestra, muchos colegas nuestras, han migrado hacia afuera, porque bueno, trabajos análogos a los que podemos tener nosotros acá en Argentina, en otros países están pagando sueldos el doble o el triple. Sin ir más lejos, la industria petrolera, un profesional de la industria petrolera en Colombia tiene un sueldo el doble o el triple de lo que se cobra acá. Así que, pero bueno, sí. También termina ocurriendo que, bueno, cuando vos emigrás, también generás contactos, adquirís conocimiento y eventualmente volvés a Argentina por dos motivos. Por un lado, si tenés una idea de negocio que por ahí ya está aplicada en el exterior, digamos, ya tenés competencia ahí, pero por ahí venís a Argentina y tenés un nicho de mercado para aplicarla. Y bueno, y al mismo tiempo también te volvés con ahorros y con contactos y con conocimientos que pueden servir para generar negocios acá en el país que agreguen valor y bueno, terminen haciendo que la emigración de personas educadas no haya sido un proceso perjudicial,
sino por el contrario, un proceso que contribuyó a traer ideas al país y también a traer capital. Pero bueno, hoy día los argentinos tenemos dificultades para invertir en el país el propio ahorro que generamos. Miren la cantidad de activos en el exterior que tiene formamos el país. Tenemos un PBI entero prácticamente afuera. Pero bueno, esto quizás es algo que sí aplica sobre todo para... Hay muchas naciones africanas que están progresando, el caso de Ruanda, por ejemplo, que ya les he mencionado antes, en donde terminadas las guerras y estabilizado el escenario político interno, han aprovechado, han visto un regreso de los migrantes porque, bueno, son países con muchos recursos naturales, con población joven, sueldos bajos, y eso es terreno fértil para que si hay estabilidad política, la diáspora, quienes han migrado, retornen con su capital, con sus ideas y, bueno, empiecen a generar negocios y empleo en sus países de origen. Así que, bueno, con esto estamos por hoy. Les agradezco, chicos, la participación. Me gustó el intercambio de hoy. Y bueno, entre hoy y mañana están las notas, y después en el transcurso de la semana vamos a ir armando las consignas para el trabajo final. Así, bueno, tienen tiempo de hacerlo cuando ustedes lo vean más conveniente y no en una fecha específica, para no trastocarles la organización de sus exámenes al final del semestre. Bueno, chicos, que tengan un buen día y un buen fin de semana. Voy a subir esta PPT y me parece, chicos, que Nico subió su PPT, me parece que subió al grupo. Ahí ¿cómo se llama? Al Classroom. Sí. Creo que Nico ya la subió, y si no le pido que la suba. Bueno, chicos, gracias, buen fin de... Gracias, profe, buen fin de... Gracias, profe, buen fin de... Luego.